Hola, esta es nuestra presentación del trabajo final de Econometría 2. Los integrantes del grupo son María Alejandra Malaverdaza, David Santiago Cristancho y Paula Janet Guzmán Becerra. Bueno, en primer lugar, el modelo de datos panel que se plantea tiene por objetivo identificar la posible incidencia de la inversión extranjera directa, la tasa de cambio, la inflación, las importaciones y la renta de recursos naturales en el crecimiento, tomado como el crecimiento en el PIB de los países latinoamericanos entre los años 2000 al 2021. Para el marco teórico, entonces se investigaron las posibles relaciones de cada una de estas variables con nuestra variable dependiente. En el caso de la inversión extranjera directa, pues la mayoría de los estudios apuntan a que esta tiene un impacto positivo sobre el crecimiento. Por otro lado, en modelos propuestos como el de Bakley y Cowan, la tasa de cambio tiene un efecto sobre la inversión, lo que generaría un efecto negativo sobre el crecimiento. Ya para el caso de la inflación, esta tiene un efecto en los costos de largo plazo sobre el crecimiento, afectando el nivel del Producto Interno Bruto negativamente, lo que representaría un costo adicional para las políticas monetarias. En cuanto a las rentas de los recursos naturales, pues estos resultados suelen ser un poco ambiguos, ya que existen casos en donde presenta una relación positiva con el crecimiento. Sin embargo, para los países latinoamericanos también se ha dado la maldición de los recursos naturales. Ya por último, las importaciones pueden incidir en el crecimiento en el corto plazo, ya que al aumentar las importaciones se puede llegar a perjudicar la demanda externa. El primer modelo a estimar es el de mínimos cuadrados ordinarios combinados o pooling. Este tipo de estimación lo que nos sugiere es que no existe una heterogeneidad inobservable entre los diferentes países de la muestra y que por tal razón el valor esperado de los UIT dadas las variables debe ser igual a cero. Si este supuesto poblacional no se cumple, los resultados de las estimaciones no van a ser válidos y tendríamos un sesgo de variable emitida. Para esto, entonces, se estiman dos tipos de modelo, uno que incluye dummies con efectos temporales y otro que no las incluye. En cuanto a los resultados de ambas estimaciones, nos muestran que la variable inflación no resulta ser significativa para explicar el crecimiento del PIB. Y por otro lado, en el modelo que incluye efectos temporales, nos encontramos con cuatro efectos que son estadísticamente significativos, que se atribuyen al año 2001, 2009, 2020 y 2021 y que pueden ser asociados a las crisis económicas de estos periodos. En primer lugar, para definir la paradoja de Simpson, esta se trata de un cambio en la relación entre diferentes variables, dada una agrupación diferente de los datos, por una posible influencia de otras variables que no fueron consideradas. Para evaluar si nuestro modelo existe la paradoja de Simpson, en el modelo pooling lo que realizamos son unas regresiones lineales simples que no nos permiten realizar inferencia estadística válida por la simplicidad del modelo y por la alta probabilidad de encontrarnos con un sesgo de variable emitida, pero sí nos permite visualizar la dispersión y la correlación entre las variables y la posible existencia de esta paradoja. Como vemos en las agrupaciones presentadas, esta paradoja se da en tres variables, que son la tasa de cambio, la inflación y las rentas de los recursos naturales, es decir, que las tendencias presentadas son contrarias a la dispersión de datos encontrados. Ahora bien, vamos a realizar las pruebas formales correspondientes para los efectos individuales y los efectos temporales. Esto se hace con el fin de saber si son necesarios para la correcta estimación de nuestro modelo. En primer lugar, tenemos la prueba F para efectos individuales, la cual nos arroja un estadístico de 16.994 y un p-valor muy cercano a cero, con un nivel de significancia del 0.05. Tenemos evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y concluir que es necesario incluir efectos individuales en nuestro modelo. Por otro lado, tenemos el test de Bruch-Pagan, el cual nos dice que sí debemos incluir efectos temporales en nuestro modelo de tipo pooling. Como vemos, el estadístico arrojado nos da un valor de 620.34 y un p-valor muy cercano a cero. Esto nos dice que tenemos evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y concluir que también debemos incluir efectos temporales en nuestro modelo. Comparando las estimaciones de los modelos de MCOC con dummies temporales y sin dummies temporales, podemos ver que el modelo más significativo por su R cuadrado es el que cuenta con los efectos temporales. También podemos evidenciar que la variable de inflación no es significativa para ninguno de los dos modelos, y que para el modelo con las dummies, solo 4 son significativas: la del 2001, la del 2009, la del 2019 y la del 2022. Como vemos, estas fechas tienen un fuerte parecido con periodos económicos importantes, así como las crisis económicas mundiales ocurridas en tales años. Algunos ejemplos de las situaciones relevantes ocurridas en estos años fue la del ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio en el 2001,
que debilitó la inversión estadounidense. La crisis del 2008, también conocida como la Gran Recesión, el paro nacional ocurrido en el 2019 junto con la llegada del coronavirus y por último, y el más significativo, la pandemia mundial por coronavirus que ocasionó una recesión global muy importante. Teniendo esto en cuenta, ahora vamos a hacer la estimación por efectos fijos, considerando los efectos temporales y los individuales. Lo primero que podemos notar es que para el modelo de efectos fijos sin variables dummies temporales, el logaritmo de la inversión extranjera directa, la tasa de cambio y la inflación no son significativas. En cambio, para el modelo con efectos temporales, la única variable no significativa es la tasa de cambio. También se puede observar que todas estas dummies tienen un signo negativo. Seguido a la estimación por efectos fijos, lo que realizamos fue una comparación entre este y los mínimos cuadrados ordinarios, con el fin de ver qué modelo puede explicar nuestra variable endógena. Ambos fueron comparados con las mejores versiones que escogimos de cada uno, es decir, que ambos contienen dummies temporales. Y según lo que nos arrojó R, la primera diferencia que se puede observar es que el R cuadrado es más grande para el modelo de efectos fijos, ya que para el de MCOC es de 0.556, mientras que para el de efectos fijos es de 0.606, por lo que tendríamos indicios de que este último modelo es capaz de explicar de mejor manera la variable explicada. En segunda parte, lo que se observa es la significancia de las variables. Y como se observa en el resumen, la única diferencia importante es la variable de tasa de cambio, ya que para el modelo de MCOC esta es muy significativa a comparación de los efectos fijos, que no es significativa, incluso a un nivel del 10%. En esta parte se estimó por efectos aleatorios, y lo primero que podemos decir de esto es que las variables significativas a un nivel del 5% son inversión extranjera directa, rentas de recursos naturales e importación de bienes. Después de esto, lo estimamos por efectos temporales, y lo que se observa es que los factores temporales significativos fueron el factor 2, que corresponde al 2021, el 10, que es el 2009, el 20, que es el año 2019, y el 21, que es el 2021. Todos estos fueron periodos posteriores a las crisis económicas. Seguido a esto, lo comparamos y se obtuvo que el modelo de efectos aleatorios con dummies temporales tiene un R cuadrado más grande, es decir, que nuevamente tuvimos indicios de que este modelo era más pertinente para explicar la tasa de crecimiento del PIB. Y por último, se evidenció que la tasa de cambio era más significativa a un nivel del 5% con efectos temporales. Ya estimados ambos modelos, lo que prosiguió fue seleccionar entre los efectos fijos y los efectos aleatorios. Esto se hizo a través de la prueba de Hausman, que tiene como hipótesis nula que las variables explicativas y las variables de los factores inobservables no están correlacionadas, mientras que su hipótesis alternativa es que sí lo están. Ahora bien, el resultado arrojado por R fue un p-valor que a un nivel de significancia del 5% nos permite concluir que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y por tanto el modelo que escogimos fue el de efectos aleatorios. Por último, vamos a abordar las conclusiones encontradas en la investigación. En primer lugar, podemos destacar que las dummies temporales de los años 2001 y 2009, 2019 y 2020 fueron significativas para todos los modelos que las incluían. Estas fechas concuerdan con periodos de crisis económicas importantes a nivel mundial. Por otro lado, pudimos observar que la paradoja de Simpson se cumplió para las variables de tasa de cambio, inflación y renta de recursos naturales. También denotamos que la inflación fue la única variable que no fue significativa para ningún modelo y concluimos que el modelo más pertinente según la investigación fue el de efectos aleatorios, debido a los resultados en la prueba de Hausman. En cuanto a la segunda conclusión de los resultados, lo que decidimos hacer fue observar la relación de las variables exógenas con la endógena. Eso se hizo a través de verlos de manera ceteris paribus. La primera interpretación que tenemos es que un aumento de un punto porcentual en la inversión extranjera directa tiene un efecto ceteris paribus de un 4.8 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB. El signo es el esperado, así como la relación. La segunda interpretación es que un aumento de un punto porcentual en la tasa de cambio tiene un efecto ceteris paribus de 0.05 puntos porcentuales del PIB. El signo no es el esperado, ya que se esperaba que tuviera un efecto negativo. La tercera interpretación es que un aumento de un punto porcentual en las rentas de recursos naturales incrementa en 2 puntos porcentuales el incremento del PIB. El signo es el esperado, así como la relación. Y por último, tenemos que un aumento de un punto porcentual en la importación de bienes y servicios incrementa en 0.7 puntos porcentuales el incremento del PIB. El signo no es el esperado. Gracias.